Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Películas y Ideología. En esta ocasión, como ya lo vieron en la portada, vamos a tratar la película de Wicked, la cual ha sido una de las películas más famosas en 2024 o que más popularidad han tenido. Yo he encontrado publicidad de The Wicked en todos lados, entonces realmente es una novela muy importante que además promete muchas críticas, digamos, de los estereotipos de nuestro tiempo, de los prejuicios, nos va a hablar una forma de cómo podemos liberarnos y que además es una precuela de otro cuento súper famoso de Estados Unidos, que es El Mago de Oz. Entonces nos estamos encontrando con una revisión del siglo XXI de esta historia vista desde otro punto de vista. Entonces, antes de empezar con esto, recordarles que esto es un análisis ideológico de la película, no temático. No nos vamos a enfocar en las cuestiones estéticas. Y bueno, Cristian, ¿de qué trata la película en ciencia cierta? Sí, Wicked se llama, que en español es malvada o malvado. Y bueno, estamos en la época del año en la que Disney saca sus películas de Navidad que nos deben de envolver en este espíritu de ir con la familia al cine y sentirnos bien, con el mensaje más importante es que realmente el mal siempre va a perder y que el bien siempre va a triunfar, aunque tarde un poco. Y bueno, más o menos esto es el nivel de película, pero como dijo Balam, el impacto de esta cinta en la cultura pop creo que es grande y por eso vale la pena tematizar esta película. Y bueno, se basa en un éxito musical con el mismo nombre, que a su vez está inspirado en la novela de Gregory Maguire, que es la historia reimaginada del Mago de Oz, y se centra en la vida de dos brujas muy distintas, se supone. Una que se llama Elfaba, o no sé cómo la hayan puesto en español, que es la bruja mala del oeste, y Glinda, que es la bruja buena del norte. La clásica estructura de cuento de hadas, el mal contra el bien. Y la película cuenta cómo ambas se conocen en una escuela de magia y desarrollan poco a poco una compleja amistad. Elfaba, una chica de piel verde, es rechazada por la sociedad debido a su apariencia de piel verde, que luego a mí ni siquiera me asustó tanto como a veces en la película los personajes se asustaban con ella. A veces no siento que ya estoy en la época donde por lo menos antes se nos mostraba, no sé, el personaje jorobado o con la piel toda distorsionada, que de veras te asustaba, aunque no lo quisieses admitir. En este caso hasta me pareció atractivo para la vista su color de piel y me pareció luego muy grotesco el susto que le provocaba a la gente en la película ver su piel verde. Pero bueno, el papel es que ella es diferente por su piel verde y por eso es un outsider en la sociedad. Mientras que Glinda es todo lo opuesto. Es popular y todo el tiempo se adapta a las expectativas de su entorno. Luego, a lo largo de la historia, la trama explora las diferencias entre ellas, su lucha por el poder y cómo luego una historia entre malentendidos, decisiones, manipulaciones por otros personajes en la película conducen a que, digamos, se agregue o se asemeje a la historia tradicional de la película clásica de El Mago de Oz. Y Elfaba, a pesar de sus buenas intenciones, que se nos deja entrever que tiene en la película, es acusada, como no puede ser de otra manera, injustamente de ser una bruja wicked, una bruja malvada. Mientras que Glinda, por su parte, se convierte en la figura de la bruja buena, con aparentemente buenas intenciones, aunque su camino a eso no es menos complicado. Y entonces la película combina magia, música, mucha música, mucho canto y un mensaje de amistad, de sacrificio y una lucha como tampoco puede ser de otra manera por ser uno mismo, por encontrarse a uno mismo en este mundo horrible que nos tocó, todo mientras nos desafía sobre las percepciones, sobre qué es el bien y qué es el mal. Suena horrible, ¿no? Eso es todo una... ¿Quieres que yo comience sobre lo que pienso de la película? ¿O eso fue la trama? ¿O quieres que tú quieres decir algo? Si no, yo puedo seguirme. Bueno, nada más como mencionar un poco que, digamos, el contexto en el que surge la película, de nuevo me parece importante. Okay. Y también me parece importante que se retoma un clásico. O sea, de nuevo estamos viendo cómo los temas ya hechos, lo clásico, se regresa de una forma revisionista, por así decirlo. Entonces, en este caso nos encontramos con un revisionismo justamente de una obra infantil que lo que buscaba sí era hasta cierto punto
digamos, como manejarse en el lenguaje de lo bueno, lo malo, de cómo uno va aprendiendo a diferenciar esto y al final, digamos, del cuento original, como todos sabemos, la bruja mala, la verde, es destruida a través de que se le echa agua. Entonces, me parece a mí que lo que estamos viendo es un revisionismo de esa historia pasada a través de los ojos del postmodernismo. Entonces, ahora, digamos, ya no la distinción no es entre bueno y malo, sino como en las películas de Disney o como en la película de Pedro Páramo que acabamos de ver, justamente viene más bien bueno, pero quizás la bruja mala no era tan mala, también era buena. Es que le pasaron cosas en su vida que la volvieron después poco a poco mala. Y lo mismo con la bruja. Bueno, quizás no es tan buena, más humana como todos. Somos humanos. Todos ¿no? somos humanos. Entonces, realmente no hay bien ni mal, sino solo historias incomprendidas. Así que de nuevo regresamos a Hitler, pensando, quizás una persona incomprendida necesitaba un abrazo. Un humano como todos. Sí, de hecho la película inicia así, que se nos dice que el mal ha muerto, que el bien triunfó. Y luego se hacen algunas preguntas que pudiesen ser meramente interesantes, pero que luego no se profundizan de forma mínima, que es si uno nace wicked o no. Es decir, si naces malo, si la sociedad nos forma y nos convierte en malos, ¿qué es el mal? ¿Qué es el bien? Luego, todo eso se convierte en una pseudo-psicologización, como lo vimos también cuando hablamos de Pedro Páramo, es decir, que la bruja mala pues también tuvo una infancia, también tuvo padres. Digo, caray, todos tuvimos padres. Para eso tengo que ver la película, si no, no se me hubiese ocurrido. Es decir, una vez más, se trata de humanizar, de psicologizar todo. Luego se dice, cito, extraños son gente que nunca me he encontrado. De nueva cuenta, estamos en el mundo de Zizek que dice, bueno, un enemigo es alguien del cual no he escuchado su historia. Se trata ahí de envolver todo en un manto de una supuesta incomprensión por una falta de encuentro entre los humanos. Luego, no sé qué te pareció a ti, pero como es un musical, o sea, cantan muy seguido, no tan chafa como en Joker. O sea, por lo menos sí hay un intento de estética, coreografía, que por lo menos se ve que tienen el presupuesto para invertir, digamos, y que aporte ahí un elemento por lo menos de musical. Sin embargo, no sé cómo lo veas tú, pero yo veo una tendencia creciente de los estudios grandes de contratar a gente como Ariana Grande, en este caso, como en otras películas Lady Gaga, entre otros ejemplos, que películas que luego parecen, cuando cantan, más clips de conciertos de estas estrellas para cubrir la falta de trama o guión o la incapacidad de contar una historia que sea suficientemente interesante para no tener que cubrir eso con una estrella que no es principalmente actriz, sino que canta y que tiene fama mundial por eso, y luego la metes, la pones a cantar, le metes dinero a la coreografía de esos números de musicales y con eso como que la divides entre, bueno, aquí tienes como si estuvieses en el concierto de Ariana Grande y luego te contamos un poco una película aparte, ¿no? Pero esa combinación, no sé si para alcanzar más público o para cubrir esa falta que aquí se cumple para mí una vez más de que la historia por sí misma pues no es muy interesante. Sí, quizás se cumple aquí un poco lo que criticabas al inicio del video anterior sobre Pedro Páramo, de que en gran medida el hecho de que las películas las retengan corporaciones como Netflix o en este caso es Hollywood, más bien las empresas, definitivamente que terminan por sesgar, por destruir historias que a lo mejor en otras situaciones hubieran sido interesantes de explorar, ¿no? O sea, la idea misma de que los personajes de Mago de Oz tienen una historia también y eso se pueda conectar con algo más grande, en principio me parece bueno. Pero como tú lo dices, más bien hay momentos en los que la película de 3 horas, o sea, hay que decirlo, es muchísimo tiempo para contar, digamos, una trama que pudiste haberla contado en 20 minutos, 30 minutos. O sea, realmente se siente en muchas ocasiones que lo alarga. Y además es la primera parte. Todavía falta la segunda parte. O sea, realmente se están esforzando aquí en hacer un producto inmenso para que se pueda vender. O sea, yo no le veo, digamos, otra explicación a estos momentos larguísimos en los que Ariana Grande se pone a cantar o nos muestran los bellos campos de tulipanes al exterior del edificio. Bueno, no sé. Sí, estoy de acuerdo. Y el mensaje que una y otra vez se expresa en la película, que está bien que no todos seamos iguales, hay que festejar la diversidad, la diferencia, y obviamente quién va a estar en contra de eso. Y luego debo de confesar que muchas de las canciones por su texto y estética, como
Por ejemplo, hay una donde ponen juntos no tenemos límites. Me recordaron muchas veces más a comerciales de tarjetas de crédito o de anuncios de gimnasios con sus frases que realmente una película que vale la pena. Pero quiero llegar al punto que a mí más me asustó, y esta vez sí me asustó en la película, que tiene que ver con el intento de borrar absolutamente la diferenciación entre humanos y animales. Porque más o menos al inicio, como a la media hora será, o 40 minutos, hay una escena donde una cabra está dando una clase y de repente en el pizarrón aparece el mensaje que dice: los animales deben de ser observados, pero no escuchados. Y yo dije, bueno, pues sí, estoy de acuerdo con eso, que no debemos de escuchar a los animales, sino observarlos con respeto y sana distancia. Y se asustaron, como más o menos, no sé, un judío en la época de los nazis cuando decían muerte a los judíos, o el judío que vaya al campo de concentración. Un escandalazo. Yo no lo entendí. Luego lo entendí ya cuando avanza la trama. Es que es una película que se ubica en la tendencia, para mí, que es muestra de la decadencia absoluta de nuestra civilización, es que tratan de animalizar a los humanos y humanizar a los animales. Sobre esto tengo algunos puntos, no sé si quieres decir algo o yo me sigo. No. Sí, o sea, creo que estamos en la pesadilla que sería esto para Darwin, entre otros. Es decir, que cuando los animales se humanizan, es decir, cuando los simios son como los humanos y los humanos son como los simios, en este, digamos, mundo donde se asume, y eso pasa mucho en el mundo real hoy en día, a menos que ustedes me corrijan que nos ven o tú me digas otra cosa, es que se asume que realmente los animales son las mejores personas, es decir, son mejores que los humanos. Y entonces lo que yo llamaría ecoromanticismo, signo de decadencia absoluta desde mi punto de vista, es tan característico de nuestro tiempo, porque hemos llegado a una etapa de nuestra civilización en la que hay una creciente añoranza de un mundo más sencillo, es decir, de una estructura social más arcaica, más clara, donde otra vez haya un orden superior al que nos podemos subordinar. Y estoy seguro cuando se estrene la película del Rey León, vamos a hablar otra vez de ese sueño de un orden universal que es más grande que nosotros, que nos acobije y nos quite de esta modernidad donde no hay nada seguro y donde lo coyuntural impera y donde, digamos, el orden no está claro o dado por algo superior a los humanos. Donde también hay que dejar claro en la película, la democracia no es importante, sino queda claro que algunos mandan sobre otros o algunos son más talentosos por herencia o por suerte que otros, pero eso es asumido como algo que así funciona y no pasa nada. Y entonces, como siempre, también hace falta mucha tecnología para producir la naturaleza en el cine. Es decir, los animales son animados y parecen muy reales, pero ese es como ese para mí anacronismo, que por un lado tenemos ya la tecnología para llegar a Marte, o pronto vamos a llegar a Marte, y por el otro lado invertimos mucho de ese esfuerzo para recrear animales en la pantalla que se comporten como humanos. O sea, como que ese anacronismo que por un lado añoramos lo arcaico usando tecnologías que responden al avance que nos llevó a estar muy lejos ya de ese mundo arcaico. Entonces eso me parece curioso. Y luego que también se tachan en esta película y en muchas otras como malos a los que se basan o digamos se aferran a la distinción entre lo animal y lo humano. Y entonces en realidad la película lo que nos dice, por lo menos yo la entendí así, es que no hay diferencia entre los animales y los humanos. Y eso es también algo lo que preocupa actualmente a la corriente que se llama los posthumanistas. Estos siguen propagando y tienen mucha fuerza hasta en la academia. O sea, yo lo veo en la Ibero y en la UNAM. Entonces traje una cita de una de sus máximos exponentes, que es Donna Haraway, que tiene un libro que se llama El Manifiesto por los Cyborgs. Cito: lenguaje, uso de herramientas, comportamiento en sociedad, mente. No me queda nada que sea capaz de definir de forma convincente la línea divisoria entre humano y animal. Y muchos ya no estamos convencidos de la necesidad de tal línea divisoria. Muchas corrientes de la cultura feminista hacen hincapié en el placer de la conexión entre los seres humanos y los demás seres vivos. Ahora, ¿qué le contestamos a gente como Haraway? Que, insisto, me parece que pululan en muchos espacios hoy en día. Y traje otra cita de un teólogo que me gusta mucho, que se llama Gilbert Keith Chesterton,
Y él también ha tenido sus pensamientos o ideas sobre la distinción entre humanos y animales. Y escribe, abro la cita, los soñadores modernos afirman que las hormigas y las abejas tienen sociedades superiores a la de los humanos. En efecto, tienen una civilización, pero por mucho que esto sea cierto, solo nos recuerda que su civilización es inferior. ¿Quién ha visto alguna vez un hormiguero decorado con estatuas de hormigas famosas? ¿Quién ha visto una colmena tallada con las efigies de las que fueron grandes reinas? No. El abismo entre los humanos y otras criaturas puede explicarse de forma natural, es y sigue siendo un abismo. Es decir, que la creación de cultura es lo que nos distingue de los animales. A menos que alguien me diga que los animales también hacen cultura. Bueno, entonces ya tengo perdido mi argumento, ¿no? Pero creo que nadie llegaría a ese punto. O sea, luego me dicen que tienen una inteligencia, que actúan con base en cierta moral, aunque tampoco entiendo eso. Pero ya creo que sería un argumento ridículo decir que los animales también tienen sus propias creaciones culturales como sí lo tienen los humanos. Que se pierda eso es otro debate. Pero en la película, digamos, me parece que esta idea de diferenciación, y no digo que entonces haya una superioridad de los humanos que nos dé un derecho de maltratar a otros seres vivos. No estoy diciendo eso, sino esta diferenciación me parece al revés, que nos obliga como humanos tomar una responsabilidad mayor que otros seres vivos también para esos seres vivos. Pero si nos igualamos, me parece que es más un acto de misantropía que realmente amor a lo animal. Y entonces lo que veo en la película es que se radicalmente elimina cualquier idea de diferencia, sino se acusa a los que, como insisto, la frase es, los animales deben de ser observados, pero no escuchados. Bueno, yo diría, obviamente estoy de acuerdo con eso, pero se hace un escándalo en la película por esa frase. Y entonces hay para mí un aspecto totalitario de este pensamiento híbrido, porque ya no permite una crítica en absoluto. Y en la película vemos eso, sino todos los críticos son tachados de denunciantes potencialmente autoritarios que básicamente son malos y hay que eliminarlos, encerrarlos, o por lo menos que formen parte de la cultura de la cancelación, es decir, que ya no se les dé espacio. Entonces, y ya casi acabo, los animales son resentidos, y pasa en la película, cuando se comportan como animales. Es decir, cuando la cabra se expresa o tiene el sonido de cabra, en ese momento se siente pena la cabra en la película y los humanos resienten que la cabra se comporte como cabra y dicen, oye, pero ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Es que tengo como gripa, algo así, dice. Y en cambio, se les alaba cuando los animales se comportan como humanos. Y los humanos es al revés. Los humanos son resentidos en la película cuando se comportan como humanos y son alabados cuando se comportan como animales. Y ahí vemos para mí la animalización de lo humano. Y sin embargo, me parece que cabe preguntarse si no es precisamente la destrucción de la distinción entre humanos y animales lo que desencadena la catástrofe en la película y también en el mundo real. Es decir, que si no habría, como pregunta, una forma más respetuosa de entendernos si nos aceptáramos en nuestra alteridad con el mundo animal. O sea, de hecho, Chesterton dice sí, que por supuesto que hay muchas similitudes, pero lo que realmente hay que explicar es por qué los humanos somos tan increíblemente para bien y para mal diferente a los animales. Pero la película no es capaz de pensar, para mí, pensar la alteridad como una tolerancia real, sino se va para mí a esa tolerancia falsa de igualación y asocia eso con automáticamente ser más tolerante y estar en un mundo mejor. Yo no estoy seguro de eso. Y creo que, y ahora la última frase es que los que quieren abolir, como en la película y muchas otras, las diferencias y los contrastes entre animales y humanos, en lugar de respetarlos, me parece, acaban por abolirse a sí mismos, en este caso por abolir lo humano. Y por eso yo los acuso, y de hecho cuando tuvimos la discusión sobre la inteligencia artificial con Erandi y con Mitch, yo les decía es que ustedes son parte de una corriente antihumanista. Porque eso para mí es el fondo, de que en la película hay una clara ideología misantrópica que acusa a lo humano
cómo ser el problema de todos los males. Y entonces se va a una crítica antropológica histórica. No, me parece que tienes toda la razón. O sea, de hecho es interesante cómo, pese a que se comportan como humanos, nunca terminan de serlo. Es decir, sí hay como una diferencia esencial en ellos que no se puede borrar de ninguna manera, ¿no? Que realmente, como tú lo decías, los comportamientos más humanos en realidad son el egoísmo, por ejemplo. Ese sería un comportamiento bastante humano y que ahí es más bien retomado como algo que no debe ser permitido. Que más bien el hecho de que todos se comporten tranquilos, de que todo mundo, digan por ejemplo en la escuela cuando son niños, que todos los niños realmente vayan al mismo ritmo, etcétera. Como tú lo dices, de alguna manera es un tratamiento como animales y que constantemente yo creo que también a veces películas como esa nos tratan a nosotros también como animales. Al espectador como animales, ¿sí, no? Exacto. Pareciera, ¿no? Y los humanos se supone que no somos presos de nuestros instintos, de nuestros impulsos, sino puedo tener un impulso, pero como soy humano, tengo la libertad de decidir si le hago caso a mi impulso, a mi instinto, a lo que me está empujando a que deseo hacer cierta cosa o no. Pero es muy difícil o nunca va a pasar que el gato más doméstico que ustedes me digan cuando ve un pájaro, lo va a cazar. Porque no tiene forma de sublimar, resistir, como le quieren llamar, a sus impulsos que tiene y que no por eso, insisto, vale menos. O sea, quiero poner el énfasis porque luego van a poner en los comentarios que yo odio a los animales. No tiene nada que ver, sino me parece que la única forma de llegar a un mundo donde podemos vivir, digamos, en una alteridad respetuosa es reconocer la diferencia, y eso para mí sería la condición de posibilidad de la tolerancia en serio y no de lo que plantea la película, que todos seamos un poco más como animales. O sea, eso. Claro, porque también entonces, digamos, fíjate, cómo cuando muchas veces los filósofos a lo largo de la historia trataban de definir la esencia humana, hacían énfasis en la palabra, en el logos o en la razón para poder definirlo. Sin embargo, en ningún momento, digamos, de la película, eso es, digamos, una característica que distinga, que defina. Más bien al contrario, los personajes se encuentran a sí mismos no a través de una reflexión racional, más bien es a través de un sentirme parte verdadera de lo que yo soy. Pensaba, de alguna manera, lo que está haciendo la protagonista, esta Elphaba, es Elphaba. Ajá, es Elphaba, que tiene un nombre súper extraño. Sí, es un nombre extraño, sí. Bueno, de alguna manera, digamos, la historia de Elphaba no consiste en yo aprendo algo nuevo o una idea nueva sobre la sociedad y entonces trato de cambiarla. Es más bien, como ella nació desde pequeña siendo verde, tiene muchas características así que la vuelven como distinta, independientemente, digamos, de su razonamiento, de su personalidad, sino que sus características fenotípicas, incluyendo la magia, la vuelven toda la verdad que ella necesita aprender. Su único viaje no es aprender nuevas cosas, poner en duda, es más bien reencontrarse para recuperar su identidad. O es decir, que esas características de ella son realmente lo que la vuelven única, verdadera, esencial, una persona particular y libre. Entonces, digamos, es una visión de la libertad únicamente, digamos, basada en la particularidad, en los rasgos característicos, que eso para mí sería súper racista desde el principio, pero bueno, independientemente de eso, lo más preocupante para mí también respecto de su figura es que se celebra la marginalidad. O es decir, como que en ningún momento hay un planteamiento de cambiar la situación completa. O sea, que realmente lo que ella sufre es algo sistemático. No tiene que ver con el mago de Oz, que al final termina siendo en el que se personifican todas las cosas negativas. O sea, también en eso. Y más bien como que termina de nuevo quedándose como marginada, pero celebrando su marginalidad. Igual que un poco en el caso de los animales, teniendo su lugar en donde están y ya, ¿no? Que se callen. Y que más bien los únicos individuos que tratan de romper eso, que más bien tratan de hacer que todo gire alrededor de ellos como un impulso más humano, egoísta, que es justamente el mago de Oz, son vistos, como tú lo dijiste, como los negativos, como los malos. Cualquier iniciativa privada, así sea a un mundo peor o mejor lo que quieras, cualquier iniciativa privada es censurada desde el principio como algo perverso, algo raro, algo anómalo. Y eso, digamos, es justamente lo que refuerza la idea de los animales.
que fíjate, como en la fábula original, como en muchas otras fábulas, los animales más bien son un recurso para los niños, para, digamos, claro, como no pueden capturar lo que significa el bien, el mal, el egoísmo, entonces se personifican en animales para que tú puedas ver bien claramente cómo son, ¿no? Como el valiente, el cobarde, y al final todos los que lo une es Dorothy, porque Dorothy se da cuenta, digamos, que lo que les hacía falta a todos los demás, digamos, animales era darse cuenta de que en realidad valían por sí mismos. En cambio aquí, los animales ya pierden eso completamente y más bien, efectivamente, el director mismo cree que son las personalidades efectivamente corporizadas, ¿no? Físicamente ahí están. O sea, nos quiere vender esa imagen. Lo que hace 100 años era una idea para niños, ahora es una idea para adultos y para todo el mundo. Que contrasta con lo que nos dijo Pedro Páramo, que todos somos humanos. Bueno, tal vez en este caso el mensaje sería que todos somos... ¿animales? En el fondo, tal vez. En el fondo, ¿no? Y que por eso entonces hay una cadena de equivalencia entre el reino animal y el reino de los humanos. Y por eso hay que, como diría Haraway, filosofar con nuestros perros. Porque no hay diferencia de platicar con un humano sobre los diálogos de Platón que filosofar con su perro. Es lo mismo, porque pues, los dos somos seres vivos, ¿no? Y todavía falta, digamos, ya va avanzando, ahí la lleva Disney, pero le falta, creo, todavía una que llegue al nivel de la Tour. Que llega a decir, incluso las máquinas tienen sentimientos, son cosas. Bueno, con Toy Story, pues ahí la lleva, ¿no? Podría ser que Toy Story pues, tampoco está tan lejos de eso, ¿no? Digo, son juguetes, pero pues lo mismo ya incluyes a un iPhone que también tiene sus sentimientos. La bala que va a matar a la persona también tiene sus sentimientos. O la inteligencia artificial, ¿no? O sea, que le pidas perdón a Siri, que porque dijiste, o sea, no, bueno, ni les demos ideas, porque es capaz que si nos torturan con ese tipo de películas. No sé si... ya nada más para terminarlo, o sea, creo que una última idea peligrosa que se repite en esta, no solo en esta, sino en muchas otras. Cuando al final de la película, digo, es un spoiler evidente, pero Elfa va como cayendo, o sea, como que tienen una pelea y hay un problema y entonces ella termina, digamos, en un momento en el que va cayendo y apenas va a recuperar su escoba y hay un momento en la película en el que se alcanza a ver así frente al cristal del edificio que va cayendo y no se ve a ella así como adulta, sino como niña. Y entonces para mí eso fue justamente como la idea central de la película, que recupera su identidad de niña. O sea, nunca aprendió nada, nunca creció. Todos estos años en realidad solamente estaba perdida de la única verdad que necesita saber en su vida, que ella es ella, la misma niña que se está viendo en el espejo. Sí, no, y mucha gente piensa así, que yo digo, ok, pero entonces sean consecuentes. Usen el pañal, dejen el alcohol. O sea, si anhelan otra vez ser bebés o niños, pues entonces también usen todo eso y dejen el alcohol, ya no vean pornografía, no salgan de fiesta. ¿Cómo es la frase que quieren reencontrar su niño interior o algo así? Y yo digo, qué horror. O sea, yo de ninguna forma quiero ser niño otra vez. Pero sí hay ese anhelo de regresión a un estadio infantil que se asocia con una felicidad que en el mundo de los adultos parece inalcanzable. Que lo triste es que tú y yo compartiríamos ese argumento de decir que la mayoría de la gente en el mundo real de los adultos no es feliz. Pero en vez de trascender eso y decir, a ver, ¿por qué no? ¿Cómo podría yo tal vez aportar de que esto cambie? ¿Cuáles son las contradicciones? ¿Dónde quizás sí hay espacios de más o menos felicidad? O pensar qué es la felicidad, de veras debemos ser felices. No. Quiero ser otra vez un niño donde no tenía preocupaciones algunas y donde era yo más feliz. O sea, eso es un estadio o más bien un anhelo peligroso porque Freud ya analizaba eso. Le hemos hablado aquí que eso también es la condición de posibilidad para el surgimiento de ideologías políticas autoritarias. Sí, completamente. Es muy cierto, pero yo siento que cada vez estamos en un mundo cultural que más bien pareciera dedicado a los niños interiores. O sea, por ejemplo, yo veo que la industria del videojuego, que hace 20 años se sostenía por niños que compraban videojuegos, hoy se sostiene por hombres de 30 años que compran videojuegos. O sea, eso me sorprende mucho. Y digamos, más bien les genera como una especie de no me puedes criticar, porque es mi infancia. Es mi gusto, yo trabajo, hago lo que quiero. Entonces, eso realmente es una actitud infantil, además. Es una actitud infantil, sí. De ser incapaz, digamos, de manejar lo diferente, lo contradictorio, lo problemático, digamos. Pero como lo hemos dicho, no, a veces ni siquiera tiene que ver con las historias de vida, sino que más bien son décadas de industria cultural, de estarnos acostumbrando a esta clase de historias, de estarnos acostumbrando a lo fácil, digamos, de la vida. Bueno, no de la vida, más bien de esas explicaciones ideológicas de la vida. Sí, que nos empuja a eso.
Bueno, ¿recomiendas Wicked? La verdad es que no. Mejor vean la Yo película también original en todo caso. No, yo digo, sean adultos y no vean ese tipo de películas, por favor. Bueno. No es mucho pedir. Que, Pero bueno. que, digamos, se nos pasó a decir, pero también lo dice un poco, en realidad no estaba basada en el Mago de Oz, sino en un libro que sí es una revisión del Mago de Oz, que es la Sí. novela de The Wicked, que eso salió hace 24, 25 años, A inicios del siglo XXI. Sí. pero ya estaba empezando, digamos, por esa Ya época. estaba empezando, sí. Te digo, esa es una tendencia que no lleva un año, sino ya lleva algunas décadas y por lo que veo, o por lo que vemos, Evidencia empírica. cada vez podemos juntar más evidencia empírica y tristemente no hay índices de que está pronto de cambiar. Por lo tanto, nos toca también la película del Rey León pronto en Navidad, pero bueno, todavía falta y seguramente pronto nos veremos para otra, ya sea cinta, serie o lo que sea en este espacio, ¿no? Así es, efectivamente. Perfecto, Entonces pues nos cuídense estaremos mucho. viendo. Bye.